Bienvenidos a la tesis del hombre gris. La niñez enseña más que toda una vida de adulto. Del hombre gris, hay ecos que no se escuchan con los oídos. Habitan en la mente, en los silencios, en los gestos automáticos que repetimos sin saber por qué. Son las voces del pasado que nos enseñaron a pensar de una forma que ya no nos pertenece, pero que seguimos obedeciendo como si aún tuvieran autoridad sobre nosotros. El hombre gris sabe lo que es despertar con esas voces en la cabeza. Las que juzgan, las que comparan, las que repiten sin descanso que no alcanza, que no se puede, que no se merece. Durante años creyó que eran pensamientos propios, pero con el tiempo entendió que eran herencias emocionales, ecos que no nacieron en él, sino en quienes tampoco supieron cómo callar los suyos. El eco del niño no es solo una memoria, es la parte más fiel del alma, la que recuerda sin filtros cómo era sentir sin defensa, cómo era confiar sin miedo, cómo era mirar el mundo sin etiquetas. Pero ese eco también guarda lo que dolió, las palabras que no debieron decirse, los gestos que marcaron, las miradas que no supieron mirar con amor. Y aunque el cuerpo crece, esas huellas siguen hablando, pidiendo a gritos un abrazo que nunca llegó. El hombre gris mira hacia atrás, no con nostalgia ni con rabia, sino con esa mezcla de ternura y respeto que solo aparece cuando se comprende que nadie da lo que no aprendió a recibir. Durante mucho tiempo cargó con esas frases como si fueran suyas, creyendo que su valor dependía de corregirlas o de demostrar lo contrario. Pero un día, cansado de luchar contra fantasmas, decidió detenerse. Y en ese silencio, por primera vez, escuchó algo distinto. Una voz nueva, más suave, más presente, que no lo juzgaba, que no lo medía, que simplemente decía: ya está, no necesitamos pelear más. Ahí comprendió que esas voces viejas no eran enemigas, eran mensajeras del dolor no resuelto de otros. Que detrás de cada palabra dura, había ignorancia, no maldad. Y que solo entendiendo eso podía empezar a liberar el eco que lo habitaba desde niño. Porque no se trata de olvidar, sino de dejar de repetir. Y el perdón, en ese punto, deja de ser una decisión. Se vuelve una consecuencia natural de haber comprendido. El hombre gris sabe ahora que las cicatrices no se borran, pero también sabe que ya no duelen cuando se las mira con amor. Y por primera vez en su vida, ya no le habla a sus padres desde el niño que pedía ser visto, sino desde el hombre que aprendió a ver. El eco del niño. Hoy quiero hablarles sin miedo, sin el peso de lo que fui, y sin la necesidad de convencerlos de nada. No sé si todo lo que me dijeron estaba equivocado. Tal vez, de algún modo, tuvieron razón. Durante mucho tiempo fui eso que ustedes decían. Torpe, enojado, perdido, intentando demostrar a través de los logros lo que nunca me dejaron sentir. Pero con los años entendí que no era mi esencia la que estaba rota, sino su forma de amar. Y lo digo sin rencor, porque ya no puedo culparlos. Ustedes también fueron niños, y alguien, en otro tiempo, les dijo las mismas palabras que después me gritaron a mí. Solo que nadie los escuchó. Nadie los abrazó cuando más lo necesitaban, y así, sin darse cuenta, me entregaron el mismo dolor, envuelto en su historia. Hoy entiendo que no fueron sus voces las que me dañaron, sino mi silencio al creer que tenían razón. Porque el niño que fui no sabía que los adultos también sangran por dentro, que también lloran en silencio, que también están buscando a sus padres mientras crían a los suyos. Por eso, si alguna vez me escuchan, no quiero que sientan culpa. Solo quiero que sepan que los comprendí. Y que esa comprensión fue mi libertad. Fui el catalizador de sus frustraciones, sí, pero también el fruto de su intento de amar, aunque ese intento viniera disfrazado de gritos y ausencias. Porque detrás de cada golpe, de cada palabra cruel, había un pedido de auxilio que yo no entendía. Y ahora lo sé, no necesito perdonarlos. El perdón sería ponerme por encima, y yo ya no quiero estar arriba ni abajo de nadie. Solo quiero caminar al lado de lo que fue, sin miedo, sin bronca, sin la necesidad de borrar nada. Porque cuando miro hacia atrás, ya no veo monstruos. Veo dos personas heridas, haciendo lo que podían con lo poco que sabían. Y a ese niño que fui, le diría que ya puede descansar, que ya no necesita defenderse, que ahora el adulto que creció en su lugar. Aprendió a cuidar de ambos, de él, y de lo que aún queda de ustedes dentro mío. El eco del niño todavía vive en mí, pero ya no grita. A veces susurra, a veces pregunta, a veces se emociona. Y en cada suspiro que me atraviesa, sé que no estoy sanando solo mi historia, sino también la de ustedes.
Porque cuando uno rompe la cadena, no solo se libera a sí mismo, libera a todos los que lo encadenaron sin saberlo. El hombre gris aprendió que sanar no es olvidar, es aprender a mirar distinto. Cada herida que creyó cerrada se vuelve ahora un mapa, un recordatorio de que sobrevivir no fue en vano. Y cuando entiende eso, ya no siente que el pasado lo persigue, sino que lo guía. Hoy ve con claridad que muchas de las conductas de su vida adulta nacieron del eco de ese niño que pedía amor y no sabía cómo pedirlo. Que sus enojos eran defensa, que su distancia era miedo, y que su necesidad de entenderlo todo no era sabiduría, era búsqueda de consuelo. Pero el tiempo le enseñó algo más profundo, que nadie puede dar una infancia nueva, pero sí puede ofrecer una presencia diferente a los que vienen después. Y que cuando uno empieza a tratar con ternura al niño que fue, sin querer se vuelve más justo, más empático, más humano con los niños de hoy. El hombre gris observa a su hija, y en cada gesto de ella reconoce partes de sí mismo, pero también una posibilidad distinta. Porque ahora sabe que las palabras construyen mundos, que un abrazo puede corregir una historia entera, y que el silencio puede herir más que un grito. Por eso, elige hablar menos y mirar más. Elegir los momentos, elegir las batallas, elegir el tono con el que transmite lo que alguna vez recibió en forma de golpe. Esa es su manera de interrumpir la herencia, de transformar el eco en canción. La voz del niño sigue ahí, pero ya no como un juez, sino como un guía silencioso que le recuerda que todo lo que duele, enseña, y que cada vez que elige la calma en lugar de la reacción, el ciclo se detiene, y nace una nueva forma de amor. Una que no necesita pedir perdón, porque ya no repite el daño. El hombre gris entendió también que los padres no dejan de serlo cuando mueren o se alejan. Siguen viviendo en los reflejos, en los gestos, en la genética del alma. Y que uno solo se libera del pasado, cuando aprende a honrarlo sin obedecerlo. Por eso, ahora cuando piensa en ellos, ya no aparece el miedo ni la rabia, sino una extraña gratitud. Gratitud por haber sido su escuela, aunque haya dolido tanto. Gratitud por haberlo empujado a despertar. Y en ese reconocimiento, descubre que la herida más profunda también puede ser la maestra más paciente. Que el dolor no vino a destruirlo, sino a obligarlo a recordar quién era antes del miedo. Y así, el hombre gris sigue su camino. Ya no necesita mirar atrás para entender. Solo respira, agradece y sigue. Porque ahora sabe que el eco del niño no se apaga, solo cambia de tono. Y cuando la inocencia se encuentra con la conciencia, la vida, por fin, empieza a tener sentido. Reflexión final. El hombre gris se queda en silencio. Ya no hay nada que explicar. Solo ese aire tibio que queda cuando uno logra entender sin dolor. Mira hacia atrás y no ve ruinas, ve raíces. Raíces torcidas, sí, pero que sostuvieron lo que hoy crece derecho. Y se da cuenta de que todo lo que alguna vez quiso borrar, en realidad lo construyó. El niño que fue sigue ahí, mirándolo desde el fondo de sus ojos, sin miedo, como si por fin reconociera en el adulto a alguien digno de confianza. Y entonces, sin palabras, se abrazan, no para cerrar una herida, sino para dejar de defenderla. El hombre gris entiende que no puede cambiar lo que vivió, pero sí puede decidir qué hacer con eso. Y elige que no sea una carga, sino una ofrenda. Porque cada lágrima, cada grito, cada golpe, se transformó en la voz que hoy usa para hablarle al mundo sin odio. Ya no necesita decir, me lastimaron. Prefiere decir, sobreviví, y aprendí a amar igual. Esa es la verdadera victoria del alma. No que no duela, sino que duela y, aún así, uno siga eligiendo ser bueno. Porque la compasión más pura no nace del cielo, nace del barro. Nace del día en que uno deja de buscar culpables y empieza a mirar al dolor con respeto, como quien observa a un viejo maestro al que ya no teme. El hombre gris respira profundo. Ya no necesita perdón, ya no necesita justicia, ya no necesita ser comprendido. Solo quiere seguir caminando liviano, con ese niño de la mano, y la certeza de que haber entendido fue la forma más alta de sanar. Y así, mientras el sol se apaga y la calma lo envuelve, susurra para sí mismo, casi en un suspiro. No fui lo que me dijeron. Fui lo que logré comprender a pesar de eso. Y en esa frase se libera, no del pasado, sino del peso de tener que seguir cargándolo. Porque la vida, entendió al fin, no le debía nada. Solo le estaba esperando, a que pudiera amarse sin condiciones.